Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, como comentaba ayer al acabar, pues otro tema delicadito que es algo que nos suele sublevar a mí, al menos al principio me atacaba mucho el concepto de la parte mental de la enfermedad, ¿no? El concepto de enfermedad mental al referirse a la adicción, ¿no? Las vueltas que le habré dado yo al tema, porque me enfadaba mucho con la idea de que pudiera tener una enfermedad mental, ¿no? O sea, era algo que nunca mejor dicho, que no me entraba en la cabeza. Nosotros hacemos una clasificación en el proceso de rehabilitación de tres. Diríamos que dividimos la enfermedad adictiva en tres grandes grupos de temas a tratar, a trabajar y a evolucionar en ellos, que son la parte física de la enfermedad, que son los tramos iniciales de todo el impacto biológico de la adicción, y luego está la parte que dedicamos al proceso mental, que es esta que voy a empezar a tocar ahora con diferentes temas, y finalmente pues la parte del proceso emocional, ¿no? Como quizá una de las raíces de todo esto. Hay más temas y en mayor profundidad que bueno, que iremos viendo. De momento, lo que sí quiero es dejar claro que esto de la enfermedad mental es algo que le cambia el gesto a la gente cuando empiezas a hablar de ello, y uno no acaba de entender muy bien la razón, porque claro, casi todos antes de empezar los procesos de rehabilitación pues hemos tenido que pasar por médicos, por psicólogos, por psiquiatras y joder, pues vamos, cualquiera diría que no es una enfermedad mental si tenemos en cuenta quiénes son los especialistas que la tratan. Y más en un país en el que, bueno, pues no tenemos médicos adictólogos, prácticamente 4 o 5, y el resto nos tenemos que conformar pues, con lo que hay en el mercado, que suelen ser los generalistas y a veces los psicólogos y a veces los psiquiatras, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en más charcos. Lo cierto es que, nos guste o no nos guste, y a mí no me gustaba un carajo, ya lo he dicho, pues si yo creo que cualquier persona adicta que haga un repaso más o menos detallado de su comportamiento, le va a costar no entender esto, pero seguramente verá que por muy inteligentes que hayamos sido en múltiples aspectos de la vida, donde quiera que haya estado implicado el consumo, sea la sustancia que sea o la conducta que sea, ese proceder de vida, esa manera de ver, de procesar, de vivir, de sentir todos los procesos de vida, ha sido como mínimo extraño, por no decir anormal, y quizá extraordinariamente anormal, ¿no? Y por mucho que cueste aceptarlo, la verdad es que nadie que sea verdaderamente adicto se comporta de una manera ecuánime, cuerda, durante la etapa activa de la enfermedad. Y el caso es que esa actitud se prolonga durante la rehabilitación, a pesar de la evidente mejoría que se produce. Vuelvo a repetirlo de siempre, que no nos volvemos blancos como la nieve, que no, ni azul clarito siquiera, pero lo tenemos que tener meridianamente claro, que el consumo, el envenenamiento que generan las sustancias, y además el envenenamiento crónico, pues da como resultado una manera de consumir compulsiva y un comportamiento totalmente alejado de cualquier indicio de cordura, nos guste o no nos guste, es lo que hay. Y que del mismo modo la repetición, en el caso de las adicciones conductuales, de las conductas adictivas, pues incrementa la tensión nerviosa y los niveles de estrés, pues repercutiendo sí o sí en los procesos mentales, tanto físicos como mentales de esta enfermedad, ¿no? Y que la fuerza de voluntad de la que tanto he hablado estos días de atrás, a la que se alude tanto en determinados ámbitos de nuestro entorno, pues resulta absolutamente ineficaz ante todos estos impulsos de locura temporal. Se queda totalmente desarbolada.
Así que mientras no se amortigüe la compulsión, la inestabilidad, los altibajos mentales provocarán reservas muy importantes en cuanto a la rehabilitación. Hay que entender que evitar esta verdad pues solo da como resultado una manera de pensar deformada y desgraciadamente repetidos retrocesos al consumo o a la actividad adictiva. Las recaídas se manejan por no contemplar esta parte o por no aceptarla como la parte inicial. Todos sabemos que las sustancias generan daño. Todos sabemos que hay determinados sistemas orgánicos que se ven afectados por el consumo de alcohol, por el consumo de cocaína, por la heroína, por cualquier droga, ¿no? Incluso podemos aceptar que el sistema nervioso se ve alterado por los comportamientos adictivos, pero de ahí a aceptar que esto puede ser una enfermedad mental o que la gente que hacemos estas cosas tenemos un fallo en cuanto a la cordura, pues no lo sé. Quizá a la hora de abordar todo este tema se levantan todos los impedimentos y todas las reservas mentales que dominan nuestras capacidades habituales. Hay una falta importante de autocrítica para realizar cualquier evaluación medianamente realista de la enfermedad, y el hecho de oír una insinuación sobre la falta de cordura pues ofende nuestro falso orgullo, porque de orgullo tiene, falso orgullo, sobre el que nos asentamos para poder seguir sobreviviendo. Así que en esta tesitura, pues podemos llegar a aceptar de aquella manera que tenemos algún problema de consumo o de conducta, pero nos rebelamos en cuanto se hace alusión a la enfermedad mental. Y no podemos ver, porque no estamos precisamente sanos mentalmente, que esta aceptación parcial es un auténtico peligro para mantener la abstinencia y el propio equilibrio mental, porque si no aceptas el desequilibrio, difícilmente vas a alcanzar el equilibrio, porque nos guste o no nos guste, el desequilibrio está. Y aceptarlo es la parte esencial para empezar a equilibrarse. De modo que la mayoría de nosotros pues podemos llegar a reconocer que nos hemos comportado pues o que hemos hecho auténticas locuras durante el periodo de intoxicación pero todos sabemos que esto es una situación común entre toda la gente que consume, ¿no? O que tiene un comportamiento adictivo de manera ocasional, pero eso no nos resulta tan difícil admitirlo, ¿no? Todos sabemos que cuando la gente se pone con el morro caliente, pues empieza a hacer estupideces de todos los colores, y nos parece perfectamente lógico. Yo decía siempre que a mí, algún colega que tenía de mis años de levantamiento de vidrio, le solía decir mucho que no era normal, porque bebía tanto más que yo y nunca se emborrachaba. Y eso ni hacía cosas raras, ni hacía el tonto, ni decía bobadas. Estaba en un estado, claro, eso es algo que he entendido mucho después, ¿no? Pero el tío, y lo que más me chocaba de todo era no que durante el tiempo que estábamos bebiendo, que podía ser hasta las tantas de la noche o de la madrugada, no se comportase de ninguna manera rara, sino que por las mañanas nunca tenía resaca, el hijo puta. Con perdón. Nunca le vi con un resacón de estos que solía levantarme yo, no solamente físico, sino emocional, ¿no? ¿De dónde habré estado? ¿Qué hice anoche? ¿Con quién estuve? ¿En qué garitos nos metimos? ¿Cuánta pasta me gasté? Todo ese tipo de cosas él aparentemente no las tenía. Y entiendo que mucha de la gente que sale de marcha, que se prepara los fines de semana unas buenas juergas en las que se ponen saturados de todo, pues bueno, pues nos da pie a los demás a pensar que somos como ellos, o que podemos hacer o tomarnos las mismas libertades que ellos, ¿no? Pero hay una diferencia, y esa diferencia estriba es que las personas adictas, este espacio fin de semanero, iba a decir, es igual, los espacios de no consumo, los espacios entre intoxicación e intoxicación se van acortando.
y se van acortando hasta unirlos, convirtiéndose prácticamente en un estado permanente que termina siendo absolutamente inasumible, ¿no? Los días de no consumo llega un momento en que ya no están, y si algún día no hay consumo, uno está como muy rarito, ¿no? Y quiero decir que el comportamiento alocado debido a, pues, a una juerga, a una pellejada de una noche de juerga, pues es totalmente asumido y hasta, bueno, hasta coreado por el entorno en el que vivimos. Se disculpa muy fácil porque, pero claro, el tema es que cuando esto se prolonga semanas y meses que se traducen en años, pues esto se convierte en una actitud permanente condicionada en el cerebro, y aquí empiezan las cosas a ponerse serias. De modo que podemos pasar por alto el daño que el uso prolongado de sustancias o de comportamientos adictivos nos ha producido, pero podemos pasar de todo, pero podemos dejar de lado la condición malsana que producen en nosotros, y podemos pasar de largo, si queremos, en terminar haciendo caso omiso del pensamiento juicioso y del proceder normal. Las personas adictas llegamos a un punto en el que no podemos controlar nuestros impulsos, porque nos falta coordinación mental. Yo entiendo la situación, y muchas veces cuando hablamos de la enfermedad mental, el parámetro este de noche de juerga y de salir a relajarse un rato, tomar algo y todas estas frases tan, diría, míticas de justificación del consumo de drogas, como algo que es perfectamente lógico y natural y que las personas necesitan, pues se puede convertir, en cuanto la sustancia entra en el cuerpo de la gente, en algo que genere comportamientos, pues esos, erráticos o trasnochados, o que uno diga estupideces, o que se meta con alguien, o que se le ponga la lengua más viperina de lo habitual, y en fin, cualquiera que consuma drogas puede padecer sus efectos de una manera o de otra. Yo decía que cuando hablo de esta parte, siempre me acuerdo de que entiendo que es porque soy alcohólico, pero no sé si soy capaz de explicar esto. A mí no me preocupaba tanto, cuando empecé a repasar mi vida activa, las locuras que hacía cuando empezaba a consumir y me ponía con el morro caliente. Porque es que yo recuerdo que mi estado de agitación mental, más agresivo y más variable y más violento, era el que precedía al consumo. Era el tiempo en el que no consumía. A mí me preocupaba que cuando estaba sin consumo, pues yo era un volcán a punto de estallar. Que mi cabeza era una auténtica locura, que la presión a la que me sometía me obligaba a buscarme de una manera o de otra una excusa para salir del trabajo e irme a tomar un trago, o aguantar a duras penas toda la mañana hasta la hora de la comida, o aguantar a duras penas toda la tarde hasta la hora que salía de trabajar. Y luego pues sujetar, o sea, aliviar toda esa tensión acumulada durante el tiempo de no consumo del día de trabajo, vamos, a borbotones. En cuanto salía, tenía más sed que un beduino en el desierto sin agua de 3 meses. O sea, era terrible, ¿no? Esa tensión a la que me sometía a mí mi cabeza, era la que me estaba obligando a hacer un consumo esporádico, regular, que me relajara. Pero claro, mi trabajo no me lo permitía. Entonces, claro, yo cuando salía de la fábrica, o sea, era un pozo sin agua, y necesitaba tragar y tragar y tragar y tragar hasta calmar la sed, que, por dicho sea de paso, pues no se calmaba nunca. Así que cuando hablamos de enfermedad mental, yo me retrotraigo mucho a aquellos momentos de descontrol interior que además se veían agravados por la necesidad de aparentar que no estaba viviendo esa situación. Yo no quería que nadie me notase que estaba agitado interiormente o con una ansia de beber totalmente desatada. Es que no entraba en mi cabeza, valga la frase, que alguien me viese en ese estado de agonía en el que yo estaba todo el día hasta que salía de trabajar.
los fines de semana se verían en tragos, o sea, era una locura permanente, y lo digo ahora como suena, una locura permanente en la que estaba cuando no podía estar consumiendo y en la que me metía cuando empezaba a consumir. Es decir, era una locura total, todo el día, todos los días, de todas las semanas, de todos los meses. Estuviese con la cabeza mojada o seca. Mi inestabilidad mental, mis variaciones nerviosas eran absolutamente insoportables. Así que yo creo que es fácil entender que las personas adictas llegamos a un punto en el que no podemos controlar nuestros impulsos precisamente por eso, porque nos falta coordinación mental. Y yo estaba en ese punto. ¿Por qué? Pues porque el uso continuo de los tóxicos pues daña el cerebro y en algunos casos, nos guste o no nos guste, pues produce demencia. Y entendiendo la demencia como un desarreglo del comportamiento, que sucede pues cuando los impulsos del organismo ya no encuentran en el cerebro un centro coordinador para el acondicionamiento de la conducta, que se convierte en absolutamente imprevisible. Así que a quienes nos aferramos a la ilusión de que podemos consumir o actuar con control y buen juicio, pues habría que exponernos abiertamente a esta definición. Tenerla clara, un desarreglo del comportamiento cuando los impulsos del organismo ya no encuentran en el cerebro un centro coordinador para el acondicionamiento de la conducta. Es decir, hacemos cosas imprevisibles, absurdas, tremendas, que difícilmente se pueden encajar en un comportamiento pues más o menos cuerdo o sano. Parece que en los que caemos en las garras de la adicción existen señales de lesiones que van en proporción, lógicamente, pues al envenenamiento de sustancias, a la resistencia que cada uno tiene al consumo de ellas y el comportamiento, y a la duración de tiempo que hemos estado consumiendo o actuando anormalmente. Lógicamente, pues dependiendo de la naturaleza de cada persona, esto se traduce en más o menos daño. En nuestra situación vital, pues parientes, amigos, conocidos, pues se van alarmando a medida que nuestra capacidad de razonar, pues se merma, ¿no? Que saltamos por cualquier bobada o nos ponemos como locos y vuelvo otra vez con la palabra loco, nos ponemos como locos en cualquier momento sin que la razón para esos saltos nerviosos sean de fundamento, para ellos, claro, no, piensan de otra manera, ven incapaces cómo vamos embotando nuestro talento, como mucha gente que éramos profesionalmente gente muy capacitada, pues poco a poco nos vamos quedando fuera de juego y otros nos van pasando, que es una situación que vivimos, yo al menos la vivía con auténtica furia, ¿no? El hecho de que a mí no me gustaba perder nunca ni a los entrenamientos, ¿no? Y el hecho de que alguien me pudiera rebasar en mi campo profesional, pues era algo que no podía superar. Así trabajaba pues como una bestia para poder mantener la tensión y salir adelante. Pero es que al final pues uno se acaba convirtiendo en alguien irresponsable y en un peligro pues para los demás y para mí mismo, ¿no? Porque en muchas ocasiones pues bueno, he conducido muchos cientos de kilómetros después de un fin de semana desatado en el que, bueno, en el cuerpo serrano que llevaba yo en el coche, os lo podéis imaginar. Desde un sueño y dormirme al volante a tener que parar en el primer sitio que podía para echarme un trago, ¿no? Curiosamente, después de 26 años andando por ahí de un sitio para otro, nunca me paró la policía en un control de alcoholemia. Nunca. También, y otra cosa muy curiosa que me acaba de abrir a la cabeza, nunca he bebido en una gasolinera. Me acabo de acordar ahora. Y no son 26 meses, son 26 años de un lado para otro. Con una media de unos 35 o 40.000 kilómetros al año, dan para parar en muchas gasolineras. Nunca bebí una cerveza en una gasolinera ni me metí una cerveza en el coche. Alucinante, ¿verdad? Bueno, así que luego cuando paraba, pues la venganza era terrible, pero terrible, terrible. Y no es que paras, no digo de parar cuando llegaba a destino, digo de parar donde parase.
Si había una gasolinera y había un restaurante al lado, yo me iba a beber al restaurante. Es lo que quiero decir, no sé si me entendéis. Entonces, ¿cómo puede explicar a alguien como yo este impulso, esa fuerza interna que te lleva a por el primer, en mi caso, trago, ¿no? ¿Cómo puede uno explicar que ya va con la necesidad de tomarlo y preveyendo que seguramente va a acabar el tema, pues mal, va a acabar al final del día tirado en la cama de cualquier hotel, como era mi caso, pues en unas condiciones lamentables, ¿no? ¿Cómo poder entender o explicar o descifrar esa excitación nerviosa previa al primer trago, ¿no? Esa efervescencia que ahora sí hablo del tema de la previsión de recompensa, del estado de excitación dopaminérgica, que es la explicación técnica de todo esto, ¿no? Pero ¿cómo podía yo explicarme esa efervescencia que llevaba dentro de mí y que se calmaba cuando tomaba el primer trago, ¿no? ¿Eso era un acto cuerdo o una obsesión? ¿Qué sabía yo de obsesión en aquel momento? Era algo tan mecánico, tan natural, y además estaba tan bien visto que es que yo no podía imaginar que estuviese haciendo algo antinatural o malo para mí. A mí me parecía malo que me sentara mal, o que no lo pudiera hacer tanto como yo quería. Pero es que no tenía ni la más mínima noción ni conciencia de que beber de aquella manera era una auténtica salvajada. Es que ni me lo planteé, hasta que empezaron a lloverme tortas como pinos, ¿no? Y entonces, pues eso, descorazonado, desalentado, totalmente desconcertado, fuera de sitio, pues se me apagaron las luces, ¿no? Pero vamos, o sea, fue... hablamos siempre de un desarrollo progresivo de la adicción, de la adicción. Y como este desarrollo progresivo, pues va deteriorando lentamente la facultad de razonar. Cómo va fomentando el autoengaño acerca de la salud, pues bueno, esto no puede ser, esto sí puede ser, a pesar de que ya, pues bien pronto hayas pasado, como en mi caso, pues por un proceso ya hepático en el que bueno, pues ya tuve que acudir muy joven, con 34, 35 años, a la primera vez a medicina interna y decirme el médico, oye, baja el pistón, que si empiezas ya a tener este nivel de grasa en el hígado, cuidado, que vas a tener problemas, y cortar de raíz el consumo durante 6 meses para luego arrancar y beberme los 6 meses en 2 semanas, ¿no? Pues eso, lo que comentaba el otro día de la fuerza de voluntad. El miedo a la enfermedad me hizo parar y fui construyendo presas y represas que cuando me superó un poquito el agua, salió toda desbordada como una auténtica riada, ¿no? No sé, el engaño sobre la actitud mental y es más todo esto cubierto por un sentimiento egocéntrico, de prepotencia y de falsa seguridad. Increíble, ¿no? Y todavía, pues bueno, pues cuesta en algún momento aceptar sin reservas, sin ninguna reserva, la parte mental de la enfermedad. Después de dicho lo que acabo de decir, todavía hay que tenerlos muy bien puestos para decir que bueno, que esto, pues que no tiene nada que ver con una patología mental. Joder, si te oye un psiquiatra, pues ¿y cómo se le puede llamar entonces? Hablo de síntomas que suelen ser comunes a prácticamente todas las personas adictas, ¿no? Y indican sin ningún tipo de duda la existencia de la enfermedad mental. Y nos guste o no nos guste, a dosis grandes o a dosis pequeñas, el alcohol y las demás drogas y las conductas adictivas son tóxicos que inducen a una manera de pensar anormal. Y desde luego restringen la coordinación mental. Esto, bueno, que nos podemos poner como nos pongamos. Y en mi caso, desde luego, lo digo en primera persona, tanto en los espacios de no consumo como en los espacios de consumo, mi coordinación mental estaba absolutamente restringida. Yo no pensaba bien, yo no pensaba en condiciones. Todavía tengo una marcadísima tendencia al pensamiento repetitivo y circular, a veces obsesivo, incluso compulsivo, que me acompañan, y tengo que hacer ejercicios de los que tenemos para
para poder salir de un bucle en el que me veo en algunas ocasiones atrapado, ¿no? Porque es más doloroso de lo normal, o porque me ha sentado peor de lo normal, o porque, yo qué sé, es que lo normal y yo estamos muy enfadados siempre. Es que a mí será porque no soy normal, pero pues bueno, pues siempre estoy reñido con lo normal, ¿no? Tener o vivir actitudes como bajo la creencia, por ejemplo, de que tomar la primera copa o la primera dosis de lo que sea, o realizar la primera apuesta, obsesionado siempre bajo el parámetro de la idea de esta vez no me va a pasar, esta vez lo voy a controlar, porque estoy seguro, porque además es que no quiero tomar más que una, como mucho dos. Bueno, igual si me encuentro con alguien, ya está. Y una vez que caía la primera, yo ya sabía que no iba a controlar, porque todo ese propósito de control se desvanecía. Mi obsesión era ir a consumir, porque la previsión de recompensa que yo tenía sobre lo que me iba a aportar el trago que me iba a pegar era totalmente fantástica. Ese primer trago de cualquier día, de todos los días en los que yo consumía, que eran todos, me generaba una previsión de recompensa que vamos, la esperanza de que aquello iba a ser era lo más extraordinario de lo más extraordinario de lo más extraordinario. Y cuando tomaba el primero y mi voracidad dopaminérgica no se veía satisfecha, pues pedía el segundo, porque estaba seguro de que si seguía consumiendo, al final esa voracidad se calmaría. No, lo que se calmaba era mi cabeza, porque al final me acababa emborrachando. Pero la voracidad de mis pirañas dopaminérgicas no se calmaba. Nunca conseguí saciar esa voracidad. Y mira que he bebido, joder que sí he bebido. Y fumar ni te cuento. Entonces, el perder el papel de nuevo, el perder todo el guión de nuevo, el acabar otra vez en las mismas condiciones de siempre, y empezando por la idea de que esta vez sí que iba a controlar, y al día siguiente repetir la misma jugada. ¿Cuántas cientos de miles de veces lo habré repetido? Y siempre con el mismo resultado. Así que alguien que funciona bajo esos parámetros, pues se lo tiene que pensar cuando le hablan de enfermedad mental y dice que él no tiene nada de eso. Otra clave de funcionamiento distorsionado a nivel mental, pues es el uso continuo de sustancias o la realización de conductas adictivas para afrontar el día a día, ¿no? Las cosas que nos pasan, las responsabilidades, ¿no? Y echar mano de unos tragos o de unas rayas o de lo que sea para adquirir la energía necesaria, o para relajar el exceso de tensión nerviosa, porque, claro, ya te sientas a ver la tele y enseguida llega un tío que abre un mueble bar con un montón de botellas encima y se toma un tragazo y de repente le ves que le cambia el gesto y se relaja. Y esto, pues yo me lo aprendí desde que veía a John Wayne en el cine tomando botellas de whisky como si fueran manzanilla no de San Lucas, ya se me entiende, ¿verdad? Entonces era un proceso en el que lo mismo me servía para cantarle a alguien las 40 que para relajar la tensión nerviosa de un día de trabajo. Claro, funcionaba, por eso me enganché. Esa necesidad, por otra parte, de consumir desde bien temprano para poder conseguir esa estabilización. Yo veía en algunas veces... yo no he sido consumidor matutino. Siempre lo vi como algo peligroso. Bueno, no peligroso, lo veía bajo. De gente baja. Y me cuidé muy mucho. Incluso con el tabaco tuve muchas dificultades, ya sé, entre comillas, para poder empezar a fumar el primer cigarrillo de la mañana. Me costó mucho trabajo encenderme un cigarrillo por la mañana. Porque veía que si empezaba con eso iba a acabar haciéndolo de continuo, ¿no? Así que me cortaba con ese tema mucho, y con el alcohol, salvo en ocasiones esporádicas, rara vez he consumido a primera hora, ¿no? Pero bueno, también lo he hecho al mediodía y prácticamente en ayunas, que
al fin y al cabo pues viene a ser lo mismo, pero con más horas de distancia. Bueno, estas pinceladas de hoy sobre la enfermedad mental, pues las continuaré mañana para dar bueno, pues un perfil que nos ayude a entender un poco más hasta qué nivel puede llegar una persona para degenerarse a sí mismo y a su entorno como con el consumo de tóxicos, ¿no? Esta es la parte mental de la adicción y bueno, yo intentaré explicarlo lo mejor que puedo. Así que si queréis, mañana nos vemos aquí otra vez, que se me ha pasado la media hora volando. Esto de hablar locuras, pues hasta mañanita.